Muy bien. Menos mal que les dije al que está al lado suyo, porque si le decía salud al del fondo, ¿qué hacíamos, no? Muy bien, muy bien. Ahí está. Muy bien. Qué bueno que podemos estar juntos en la casa del Señor. ¿Está contento de estar acá? Amén. Qué lindo poder juntarnos, adorar a nuestro Señor como lo hicimos, aprender más de Él. Y en esta serie que estamos hablando sobre ser transformados, justo yo voy a hablar de este tema, transformando nuestro carácter. Y abajo puse para que nuestra herencia sea positiva, un subtítulo, ¿no? Saben, esta semana, o hace unas semanas, no me acuerdo, vi esto en Facebook. Dice, el placar es el reflejo de la salud mental. Seguramente tal vez usted lo vio, si no lo están mirando, lo dijo Pilar Sordó. Y cuando yo vi eso en internet, me paré frente a mi placar y dije, estoy enfermo. Tenía todas mis remeras de verano, las de invierno, había un suéter que sacaba la manga así, todo un lío. Y digo, tengo que ordenar mi placar. Porque nuestro placar son como nuestras ideas internas, ¿no? Cuando uno tiene cosas así en su cabeza, desordenadas, y no voy a hacer levantar la mano, pero seguramente más de uno tiene el placar como yo, pero es bueno pensar cómo tenemos nuestras ideas, ¿no? En nuestra mente. Y yo me puse a pensar en esto y justo estaba leyendo el libro de Marcos. Y Jesús en un momento, vienen los fariseos y saduceos y le dicen, ¿por qué no se lavan las manos tus discípulos? Y Jesús le dice, lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale. Y después termina diciéndole algo raro allí en el capítulo 8 que dice, como que Jesús agarra para otro lado y le dice, ustedes con sus leyes y sus mandatos han hecho que la gente tuerza la palabra de Dios. Y hacen que la gente que pone dinero en la iglesia no ayude a sus padres. Y la Biblia dice que tienen que honrar a sus padres antes que cualquier otra cosa. Y yo digo, ¿por qué el Señor habrá dicho esas cosas? Digo, evidentemente el Señor Jesús miraba más allá. Había gente que trabajaba en lo superficial, pero Jesús iba a lo profundo de su corazón. ¿Qué había adentro de ellos? Y yo, como me gusta leer y escarbar un poco, me puse a ver este tema. Digo, ¿qué será mi temperamento? ¿Mi carácter y mi temperamento es lo mismo? ¿O mi personalidad y mi temperamento es igual? Y me puse a leer un poco, ¿no? A mí me gusta investigar y encontré una nota en el diario El País que decía que no hay manera de cambiar el temperamento, dice. Yo se los leo porque seguramente allá no van a llegar a leer. Dice, nuestra manera de ser está configurada en su mayoría en nuestros genes, la determina el cerebro. Lo único que está en nuestras manos es intentar modular el carácter y adaptarlo a lo que nos ha tocado vivir. Tradicionalmente los expertos separan las dimensiones diferentes de nuestra forma de ser. El temperamento, lo más instintivo, biológicamente determinado en cada ser humano desde que nace, y el carácter, lo que aprendemos, por lo tanto fuertemente vinculado a la educación y al ambiente. El temperamento nos viene en el ADN y el carácter se nos hereda, es modificable. Entonces empecé a ver ahí, tenemos psicólogos en la iglesia, yo no me voy a meter mucho en este tema, me asusta un poco, pero sí quería traer estas diferencias, ¿no? De decir, bueno, temperamento es algo con lo que yo nací. Carácter es lo que yo heredo, lo que me enseñan en mi casa, en el colegio, en la iglesia. Entonces, el temperamento mayormente es lo que tendemos a querer cambiarle al otro. Y está mal eso porque, bueno, el temperamento nos viene en el ADN y no podemos cambiarlo. Entonces, la definición de temperamento es aquello que traemos desde que nacemos. Y uno puede decir, bueno, a veces hay mellizos, son gemelos y tienen temperamentos diferentes. Y yo seguí escarbando un poco y encontré, ya lo había visto en otro lugar,
lo que un señor llamado Hipócrates en Grecia, él separó, de acuerdo a las formas que veía a las personas, en distintos temperamentos, en grupos de temperamentos. Y usted seguramente lo habrá visto, el temperamento sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Y él separó en estas formas a los grupos para determinar un poco cuál era la forma de ser de estas personas, ¿no? Seguramente, si ustedes lo leyeron, ya habrán visto cuáles son algunas de las características, pero yo quiero decírselas para que usted descubra a ver quién tiene al lado o cómo es usted. A ver, el sanguíneo. Me traje los lentes porque yo siempre me hago joven, pero no veo después. Dice, el sanguíneo es gente muy vivaz, son de esos que les encanta ser los reyes de la fiesta, ¿no? Son personas extrovertidas, les encanta la gente y no les gusta la soledad. Su forma de ser hace aparentar una mayor seguridad que la que realmente ellos tienen. Y suelen tomar decisiones basadas en sus sentimientos más que en su reflexión. Algunas debilidades que ellos tienen es que suelen ser gente muy indisciplinada, también son desordenados y buscan solamente vivir el momento. El sanguíneo, seguramente conoce alguno. El colérico dice que es un tipo de gente que se caracteriza por ser muy independiente. Se siente a gusto con las actividades y de hecho siempre tiene que tener la mente ocupada y estar haciendo algo. ¿Conoce a alguien así? Al colérico no le disgustan las adversidades, al contrario, tienden a alentarlo. ¿Tiene problemas? No importa, vamos a superarlos, ¿no? Algunos problemas que tiene el colérico. Dice que suele ser profundamente hostil, su explosividad puede ser muy peligrosa, también suelen ser más insensibles porque no les gustan las lágrimas y a veces es cruel, cortante y sarcástico. El melancólico es uno de los temperamentos más ricos, dice en esta parte, y suelen ser aquellos que son artistas, músicos, aquellos que se dedican a la filosofía, son personas que realmente son muy sensibles y emocionalmente es introvertido. Nadie más disfruta el arte como el melancólico, dice, y hay vocaciones que requieran el talento y la creatividad de él, pueden ser la filosofía, la ciencia y la música. Ahora, las debilidades de él es que suele ser muy depresivo. Suele ser más pesimista que el promedio, es egocéntrico y tiende a compararse con los demás. Y tiene muchos cambios de ánimo. A veces se siente un sanguíneo y a veces al rato está deprimido, ¿no? Dice, ¿qué me pasó? Entonces tiende a cambiar. Seguramente yo veo algunas risas, seguro alguien se está identificando. Me parece bien porque el flemático es tranquilo, nunca pierde su compostura y mayormente nunca se enfada. El flemático evita comprometerse lo más posible y parece no alterarse nunca. Bajo su personalidad suele experimentar más emociones que las demuestra a las personas. O sea, son de esas personas que se enojan mucho y dicen, bueno, y ahora le voy a decir que esto y que aquello y que... Y cuando se enfrenta a la persona, hola, ¿cómo estás? No, va todo por dentro. Y algunas debilidades que tiene el flemático, que suele ser lento y ocioso. Y algunas cosas que suelen ser los flemáticos son matemáticos, docentes, dibujantes. Bueno, esto simplemente era para tener alguna idea. Tenemos temperamentos que vinieron en nuestra vida. Y uno no es enteramente colérico, flemático, siempre tiene mezclas, ¿no? Pero siempre tiene una raíz. Y a veces uno tiende a que esta raíz sea la que queremos cambiar, ¿no? Uno piensa, bueno, los coléricos y los sanguíneos, cuando conocen al Señor Jesús, después pasan a ser flemáticos y son todo paz y amor. No, no es así. El Señor nos hizo distintos porque Él nos quiere usar distintos. ¿Algún colérico sanguíneo en la Biblia, se acuerdan? ¿Quién, por ejemplo? Pedro, claro. Pedro era impulsivo, ¿no? Vinieron los romanos y ¿qué agarró? Sacó su espada y le dijo, yo le corto la oreja a uno. Pero el Señor después, ¿qué hizo? Fue transformándolo. ¿Pero qué cambió? ¿Su temperamento? No, Pedro siguió siendo. Después cuando recibieron al Espíritu Santo fue el primero que dijo, yo predico. Y salió y predicó y se convirtieron en 3.000 personas. El Señor cambió aspectos de su vida.
siguió siendo igual. ¿Alguien melancólico, flemático? ¿Quién podría ser? Juan. Juan se acostaba en el hombro de Jesús, estaba con él, le gustaba estar ahí, Pancho. Entonces, Juan era más tranquilo, pero Dios utilizó a todos, ¿con qué? Con su temperamento. El carácter, ¿qué es? Que de esto vamos a hablar esta mañana. Denota el verdadero yo. Es el resultado de nuestro temperamento natural modificado por las instrucciones, educación, cultura y actitudes básicas, creencias y principios y motivaciones recibidas en la infancia. Lo que aprendemos, por lo tanto, fuertemente vinculado a la educación y al medio ambiente. Temperamento es lo que recibo cuando nazco, pero carácter es lo que voy adquiriendo. ¿Cómo era mi familia? Ahí se peleaban todos, gritaban, y yo, ¿ahora qué hago? Grito. Y en mi familia eran todos más tranquilos, nos sentábamos todos a ver tele, y bueno, ¿y ahora qué hago? Y mayormente soy así. Traigo mucho de mi familia, ¿no? Uno no quiere parecerse al padre, pero termina medio parecido, o a la mamá. Ahora, uno puede cambiar el carácter, pero no el temperamento. Imagínense a Juana colérica, ¿no? Juana colérica dice, ¡ay, me enamoré de Pepe flemático! Porque Pepe flemático es más tranquilo y me da toda la paz que yo necesito, entonces estoy tranquilo con él. Y a los años de casado viene a hacer una consulta matrimonial. Y Juana colérica dice, Pepe flemático se queda todo el día mirando televisión. Y yo quiero que él haga cosas. Y quiero que él sea diferente. ¿Y por qué lo elegiste? Porque era así. Porque era tranquilo. Ahora a veces lo que elegimos después termina complicándonos. Pero Dios puede ir modificando cosas en nuestra vida. Pero especialmente, ¿qué? Nuestro carácter. ¿Y nuestra personalidad qué es? Es la expresión externa de la persona, que puede ser o no lo mismo que el carácter, dependiendo de lo genuino que seamos. Con frecuencia la personalidad es una agradable fachada que esconde un carácter desagradable o débil. Personalidad es lo que le mostramos al resto, ¿no? Y a veces, cuando nos vemos poco, uno puede mostrar una personalidad muy agradable. Pero ¿quiénes conocen realmente nuestro carácter? Aquellos que están mucho tiempo con nosotros, que realmente conocen qué es lo que hay en nuestros corazones. Esto hasta acá es para todos los seres humanos, ¿no? Cuando todos nacemos, todos tenemos temperamento, carácter y personalidad. Ahora, los que creemos en Jesús, los que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos un plus. ¿Cuál es? Que el Dios mismo viene a vivir a nuestros corazones. El Espíritu Santo de Dios viene a tu vida y Él empieza a trabajar desde adentro hacia afuera. Porque uno puede modificar el carácter no conociendo a Dios, puede hacer algunos cambios, pero conociendo al Señor Jesús, y cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, uno deja que el Espíritu vaya modificando mi carácter, mi persona. Y Él vaya transformando mi vida a la vida de ¿quién? ¿A imagen de quién? De Jesucristo. Él quiere que nos transformemos. Y yo puse ahí algunas cosas, bueno, estas son básicamente las tres diferencias, temperamento, carácter y personalidad. Y puse por qué debemos transformar nuestro carácter. Voy un poquito rápido, así después les cuento una historia de la Biblia. Quería que tengan un poquito de información acerca de esto. ¿Por qué debemos transformar nuestro carácter? En primer lugar, porque Dios mismo quiere que seamos como su Hijo. Romanos 8:29, para los que anotan, dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según que la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ser transformados a imagen de Dios? Dijimos que teníamos imagen de acuerdo a tres formas, a tres aspectos, ¿no? Intelecto, sentimiento y voluntad. Dios quiere transformar esa imagen de acuerdo a su Hijo. Que vos y que yo podamos ser transformados de acuerdo a lo que Él es para nosotros. Filipenses, me salté uno, Filipenses 2:5 dice, la actitud que ustedes deben ser como la de Cristo Jesús,
quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Pablo nos desafía a decir, tenemos que llegar a ser igual que Jesús. ¿Pero cuál es la forma? ¿Trabajando nosotros? No, dejando que el Espíritu trabaje en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué debemos dejar que Él nos transforme? En segundo lugar, para que nuestro testimonio sea verdadero. Pablo le hablaba a Timoteo y le decía cómo tenían que ser los pastores, los ancianos que iban a gobernar a la iglesia. Y él le decía allí en Timoteo, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, dice, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. O sea que Pablo daba por entendido que dentro de la iglesia uno puede mostrar un aspecto agradable, pero dice, el que va a ser líder tiene que tener un buen crédito afuera de la iglesia. Y después Pablo le dice allí en Romanos, dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios y la quebrantas. No es extraño que las Escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Yo me puse a estudiar un poquito sobre este pasaje y leí algunos comentarios. Y John Stott dice que una de las cosas que más quiere Satanás es desacreditarte. Es que vos caigas en un lugar y seas desacreditado. Como Pablo le decía, ¿no? Que no caigan en descrédito, le decía él. ¿Por qué? Porque dice, Satanás va a venir a ese lugar a decirte, ah, sí, vos sos así. Yo me estaba acordando, una vez trabajaba en el ferrocarril y un compañero hizo algo que me perjudicó a mí. O sea, yo era responsable de un lugar y él hizo algo que me perjudicó y yo me enojé mucho con él. Y fui y le dije, no puede ser, no lo insulté, pero me enojé mucho. Le levanté la voz. Y recuerdo que vino otra persona de ahí y me dice, ah, ¿eso te enseñan en la iglesia vos? Yo no lo estaba insultando ni mucho menos, ¿no? Pero claro, Satanás trata de aprovechar un momento. Seguramente te va a pasar en algún lugar y te va a decir, ah, ¿eso aprendiste en la iglesia? ¿Así te enseñan a vos? Van a tratar de desacreditarte. ¿Por qué Dios quiere que cambiemos nuestro temperamento? Porque Él quiere que tengamos crédito no solo con nuestros hermanos, sino en cada lugar donde nosotros estemos. Y en tercer lugar, para ser firmes en nuestra esperanza que es Jesús. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza ¿de qué? De carácter, dice. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. El Señor está con nosotros y Él dice, yo quiero fortalecer tu carácter, pero sobre todo quiero fortalecerlo en Jesús, en quien vos sabés que te rescató, que te dio una vida nueva y quien va a llevar adelante tu vida. Ahora, ¿cómo podemos transformar nuestro carácter? Pablo le hablaba allí en Gálatas y decía, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Pablo les estaba hablando allí que la naturaleza pecaminosa, ¿qué hace? Tiene pleitos, iras, contiendas, disensiones, problemas con la sexualidad. Te va a llevar por caminos que a Dios no le agradan. Tu naturaleza pecaminosa. Lo que aprendiste muchas veces nos lleva a caminos que no le agradan a Dios. Pero Pablo le decía, por eso le digo, dejen ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pone un fruto en tu corazón. Y ese fruto es como una mandarina, ¿no? Que tiene 9 gajos. ¿Se acuerdan cuáles son los gajos? A ver si me ayudan. Gozo, paz. No se escuchó, pero muchos lo saben. Muy bien, muy bien. Muy bien, acá está. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio.
Si existen leyes, no existen leyes contra esas cosas. Pablo decía, hay un fruto que solo trae el Espíritu Santo a tu vida. Ese es el fruto de Jesús. Ahora, este fruto representa el carácter de Jesús. Y es el carácter de Jesús en tu vida y en la mía. Dios quiere que tengas el carácter de Jesús. Y acá no se ve muy bien, pero el amor. En mi familia aprendí que las cosas se arreglan peleando. Y el fruto del Espíritu que me dice que las cosas se resuelven amando. Que yo, a pesar de los problemas y las dificultades, puedo tener ¿qué? Gozo y alegría. Y a pesar de que yo esté enfermo o pasando por una situación económica o difícil en mi familia, puedo tener paz. Y así va transformando cada una de las áreas de Dios en mi corazón. Ahora, esto no resulta si yo no creo lo que dice 2 Corintios 5, 17. Que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Yo nací de Pepe y Pocha, son mis papás. Tengo su ADN. Pero si yo me quedo pensando que solo soy eso, voy a vivir con lo que ellos me enseñaron. Y voy a vivir de acuerdo a lo que yo aprendí. Ahora el Señor dice, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. Allí en Juan 1:12 dice que los que creen en Cristo se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y el 13 dice, y esto no es voluntad de sangre, sino del mismo Dios. Fuimos creados por Él. Entonces yo tengo que creer que soy un hijo, una hija de Dios, para poder empezar a darle lugar al fruto del Espíritu. Que yo cuando venía a casa y me peleaba para que las cosas se resuelvan, ahora vaya y digo, tengo que amarlo. No lo voy a cambiar, pero sí puedo amar. No voy a poder superar un problema o una dificultad, pero sí puedo tener gozo en mi corazón. Y ese fruto el Espíritu Santo lo va poniendo en mi corazón y en el tuyo, para que día a día podamos ser más como ¿quién? Como Jesús. Tal vez hay vicios en tu vida, o hay tentaciones, problemas. Uno de los frutos que está allá abajo dice que es dominio propio. El Señor te da dominio, te da entereza, te da fortaleza para poder superar dificultades. Pero ¿cómo hacemos? Dándole lugar al Espíritu Santo que mora en cada uno de nuestros corazones. No hay forma de cambiar mi carácter, o tal vez sí la hay, de acuerdo al mundo. Pero si yo quiero ser como Jesús, la única forma es darle lugar todos los días al Espíritu Santo y decirle, Señor, seguí obrando en mí. Y cuando tengo un problema, una dificultad con un hermano, y yo digo, este hermano no puede ser que sea así, quiero cambiar, quiero que él cambie, no puede ser. Transformar eso por amor. Transformar eso de acuerdo a lo que el fruto del Espíritu en mí va produciendo en mi vida. Yo traje una historia acá que todos conocemos, y es la historia de Jacob y Esaú. ¿Por qué? Porque yo puse ahí como subtítulo que si no transformamos nuestro carácter, nuestra herencia va a ser negativa. Pero si Dios transforma mi vida de acuerdo al corazón de Jesús, mi herencia va a ser positiva. Y les traje esta historia como un ejemplo. Dice que cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa y hombre de campo. ¿Qué temperamento tendría Esaú? Un sanguíneo, un colérico, siempre le gustaba hacer cosas, ¿no? Ahora miren, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Qué temperamento tendría él? Un flemático, melancólico, ¿no? Y miren qué lío. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Su papá lo amaba porque dice, él va y agarra las ovejas y las lleva y trae, y va a cazar y trae. Pero dice, Jacob, te pasa todo el día acá en casa. Dice, no puede ser.
Pero ¿quién amaba más a Jacob? Rebeca, ¿no? Yo siempre me hago la idea, digo, cuando Esaú salía a cazar, ¿no? Dice, voy a cazar para que mi papá coma algo. Dice, Jacob estaba en casa y le decía, mamá, miramos una serie en Netflix. Nos tomamos un té. Claro, eran muy distintos, ¿no? Cada uno. Dice, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Puse este versículo, parece descolgado, pero es muy interesante. A partir de este día, ¿se acuerdan? Llega cansado, le dice, dame de comer. Jacob le dice, bueno, dame tu primogenitura, la cambiamos. Él dice, bueno, no hay problema, quédate vos con la primogenitura, pero dame de comer. Él no fue simplemente una primogenitura, él despreció algo que Dios le daba, ser alguien importante en su familia. Él despreció las cosas de Dios. Y él dijo, él era pelirrojo, ¿no? Pero aparte comió un queso como rojo. Y Edom quiere decir como rojo. Edom quiere decir rojo. Y a partir de ese día dice que a Esaú le empezaron a decir rojo. El colo, como le decimos nosotros a los amigos, ¿no? El rojo. ¿Por qué es importante? Ahora les voy a contar. Pero se armó un lío bárbaro y Jacob se tuvo que ir. Se tuvo que ir y vivió muchos años lejos, tuvo familia, tuvo 2 esposas. Y él un día dice, no, tengo que volver a casa, porque no es bueno que yo esté tan lejos de mi hermano. Entonces él decide volver. Y cuando vuelve, arreglan un poco las cosas, pero ellos nunca pudieron vivir juntos. Uno trata de arreglar más o menos las cosas, pero dice, bueno, vos quédate ahí, yo me quedo acá. Hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando él volvió, arreglaron los temas, pero dice, así Esaú volvió aquel día por su camino, ¿a dónde? A Seir. Y Jacob se fue, ¿a dónde? A Sucot. Y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. O sea, como que Esaú dijo, todo lindo, está todo bien, pero yo me voy para mi casa, vos buscate un lugar. Ellos no pudieron arreglar aquel problema que había en su corazón, pero mucho producido por sus padres. Su padre había elegido a uno, su mamá a otro. Ahora Jacob en este lugar tiene muchos hijos, 12, ¿no? Las 12 tribus de Israel. Acá Dios ya le había cambiado el nombre. A los 2 hermanos se les cambió el nombre, pero a uno le cambió el nombre la gente. A Esaú le llamaron Edom. Y a otro le cambió el nombre, ¿quién? Dios. ¿Cómo le puso? Israel. Ya les había cambiado el nombre a los 2, pero ellos 2 no pudieron vivir juntos en aquel lugar. Tiene muchos hijos, Jacob, ¿y qué hace que sus padres habían hecho? Elige a uno. ¿A quién? A José. Le hacía las túnicas más lindas. O sea, el mismo error que cometieron sus papás, ahora lo comete Jacob. Elige a José, ¿y qué producen sus hermanos? Bronca, que agarran, lo tiran a un pozo, lo venden, se va como esclavo. ¿A dónde? A Egipto. Todos conocemos la historia. Vivieron en Egipto, después va su familia, están allá. ¿Cuántos años viven en Egipto? 430 años. Más, vamos a ponerle 20 años que haya vivido Jacob en aquel lugar, en Sucot. Unos 450 años pasan. Moisés viene a rescatar a Israel y lo saca a todo el pueblo de Egipto. Dice, vamos a una tierra nueva. Salen de aquel lugar, todos conocemos la historia, y tienen que pasar por un lugar determinado. ¿Saben cuál era? Miren la historia. Dice, y Moisés envió embajadores al rey ¿de dónde? De Edom. ¿Quién era Edom? Esaú. ¿Quién era Israel? Jacob. O sea, Jacob manda mensajeros a Esaú. Moisés manda embajadores al rey de Edom desde Cádiz diciendo, así dice tu hermano Israel. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Cómo nuestros padres descendieron a Egipto y tuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras.
te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de tus pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado por tu territorio. Moisés le manda y le dice, solamente queremos la avenida, déjanos pasar por ahí, no vamos a tocar nada, vamos a pasar por tu tierra, déjanos pasar porque por acá cortamos camino, déjanos pasar, vamos a pasar al otro lado. ¿Qué imaginan que pasó? Miren, Edom le respondió, no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado, le dice. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos. Y si bebiéramos de tus aguas, yo y mis ganados te daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Y no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. 450 años. Ese problema no se había solucionado. El problema de carácter a veces es arrastrado a nuestros hijos espirituales, nuestros hijos que tenemos en la familia. Y a veces nuestro carácter termina influyéndoles a ellos. Yo soy impulsivo y no puede ser. ¿Y mi hijo cómo será? O yo soy, cuando tengo problemas me callo, no digo nada. O cuando hay una dificultad, dejo que otros la arreglen. Y mi carácter me lo enseñaron. Yo podría decir, bueno, soy así, ¿no? Como la canción. ¿Qué voy a hacer? Pero el Señor dice, es necesario que transformemos nuestro carácter para tener una herencia de bendición. Para que nuestros hijos no sufran consecuencias. El Señor dice que vino a romper toda ligadura, a romper toda atadura. Y una de las cosas que Él quiere romper son esas herencias generacionales. Y uno ve familia tras familia, ve familias peleadas muchas veces, que no pueden solucionar problemas. Ve familias, ve amigos que por un problema, una dificultad, nunca más se pudieron arreglar. Y el Señor dice, quiero que transformes tu carácter para que llegues a ser como mi hijo. Y de esa forma poder salir adelante. El único que rompió esta cadena, ¿se acuerdan quién fue? José. José tuvo la oportunidad de decir, ahora me voy a vengar de mis hermanos. Ellos me hicieron mucho mal a mí, ahora me toca el turno. Pero cuando sus hermanos fueron a Egipto, ¿se acuerdan? Él dice que lloraba y dice que los criados lo escuchaban gritar de cómo él lloraba. Porque él le vino todo el recuerdo de lo mal que la pasó. Me tiraron a un pozo, me vendieron. Estuve con Potifar, estuve con el otro. Tantos años, 32 años hasta que llegó a ser la mano derecha del faraón. 32 años de sufrimiento tal vez. Él era el momento indicado para vengarse. Y él dijo, yo en el nombre de Dios rompo las cadenas. En la Biblia José tipifica a Jesús. Porque José era un tipo de Jesús en su temperamento. Él cómo permaneció frente a la esposa de Potifar, ¿se acuerdan? Tuvo dominio propio. Estaba el fruto del Espíritu en su vida. Y el Señor dice, hay una herencia que traemos todos, indudablemente. Pero el Señor en este tiempo quiere que vos dejes moldear tu carácter, para que así la persona de Cristo pueda empezar a fluir en tu vida. Traje otros versículos, pero no voy a seguir porque se está haciendo tarde, pero quería que nos quedáramos con este punto. El Señor dice, tal vez estás pensando que lo que viviste en tu familia, que lo que viviste a través de todos estos años, abusos, problemas, no van a permitir que ese carácter pueda ser moldeado. Y el Señor te dice, yo soy el alfarero. Si vos pones tu vida en mis manos, yo moldeo. Empiezo a formar cosas que vos no creías que sucedían, van a empezar a suceder. Cosas que vos pensaste que no podían ser reales en tu familia, van a comenzar a ser reales. Cosas que vos dijiste, yo lastimé mucho con lo que hice. El Señor va a empezar a restaurar. Y cuando viene el Señor hay
cosas nuevas que se hacen. Yo creo en ese Señor que lo encerraron en una tumba, pero que Él corrió la piedra para decir, yo estoy acá. Yo creo en ese Señor que cuando murió, rasgó el velo para decirte, no hay pecado tan grande que vos puedas haber cometido. Yo rompo lo que nos separaba para estar juntos y poder abrazarte. Jesús es nuestro hermano mayor. Él quiere formar tu carácter y el mío. Tu temperamento es buenísimo. Él lo va a usar. Si sos sanguíneo, colérico, seguramente vas a ser un evangelista. Vas a salir para salir a las calles y bendecir a muchos. Si sos flemático, melancólico, el Señor te va a usar con la alabanza, con la adoración, con estudios, con ser maestro de la palabra. Pero el Señor va a estar siempre a tu lado acompañándote. Pero el Señor dice, si me das lugar, yo puedo hacerlo. Si me das lugar, yo puedo transformar eso que vos no crees que se puede transformar. Y yo quiero invitarte ahora a orar ahí en tu corazón, donde estás. Hay una canción que dice que Él es el alfarero, hermoso Señor. Él nos transforma, nos va transformando de acuerdo a la imagen de Jesús. Pero tal vez en tu corazón hoy hay frenos que dicen, Señor, yo no puedo. Yo ya lastimé, yo hice mal. Yo con mi carácter lastimé a muchas personas, a mis hijos, a mis padres. Y siento que no voy a poder solucionar eso. Y el Señor te dice, si pones tu vida en mis manos, yo puedo hacerlo. Nosotros lo que tenemos que dejar hacer es, como decía Pablo, dejen que el Espíritu Santo los guíe. Que dejemos que el Espíritu Santo vaya tomando cada vez más lugar en nuestras vidas. Que Él vaya transformando cada área de nuestro corazón y poder decirle, Señor, yo quiero ser como vos. Yo quiero ser como vos, Señor. Transformá mi carácter. Pablo decía que si transformamos nuestra forma de pensar, vamos a transformar también nuestra forma de actuar. No queremos ser personas que actúan bien, queremos ser personas que piensan bien, para que después podamos actuar de acuerdo a cómo actúa Jesús. Ayúdanos, Señor. Yo te invito a poner allí en las manos del Señor toda tu carga, todo tu pesar, todo lo que tal vez estás pensando en tu corazón que nadie puede sacarlo. Y vos puedas declarar en esta mañana, yo soy hijo, yo soy hija de Dios, por lo cual tengo su ADN y mi hermano mayor es Jesús. Y vos, Espíritu Santo, que vivís en mí, quiero que obres y transformes mi vida a la imagen de Jesús. Solamente a tu imagen, Señor.